Bueno, ahora sí damos la bienvenida oficial a este conversatorio que se llama Potenciando la Accesibilidad. Les doy la bienvenida a todos ustedes que se han sumado para poder construir en conjunto. Ya somos 45 personas que estamos en la sala compartiendo de diferentes lugares, de diferentes provincias, de diferentes ciudades, que a todos nos une esta temática que es la temática de la discapacidad, de diferentes perspectivas, de diferentes roles, pero siempre con un fin común que es poder transformar esta realidad, poder generar oportunidades laborales. Y el tema de hoy, que queremos posicionar hoy en conjunto con unos invitados, amigos del sur, que ya los voy a presentar, es, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros generamos una oportunidad laboral, cuando una persona con discapacidad se suma a una organización, logramos que se pueda incorporar a un puesto de trabajo? ¿Qué pasa con el tema de los riesgos, los accidentes y la prevención de esos mismos desde una perspectiva que es importante para generar todo proceso de transformación, que es la accesibilidad? Para esto me van a estar acompañando el equipo de Hacemos Accesibilidad, que ya los voy a presentar, pero quiero como hacer como una introducción para que ustedes del otro lado puedan conocer cómo lo vamos a manejar en este espacio. El objetivo es que esto sea un conversatorio, es decir, nosotros vamos a posicionar unas preguntas y vamos a ir compartiendo con el equipo de Hacemos Accesibilidad diferentes contenidos para brindarles herramientas a ustedes para poder acompañar estos procesos de cambio. Pero si ustedes tienen alguna duda o consulta, algo que quieran posicionar mientras se va conversando, utilicemos el chat para poder ir compartiendo las preguntas. Nosotros lo vamos a ir moderando y acompañando. Y así al final vamos a ir trabajando algunas preguntas específicas y capaz que si tenemos tiempo podemos compartir en conjunto qué nos llevamos hoy. Desde Potenciate venimos trabajando hace más de 6 años para impulsar oportunidades laborales hacia la comunidad de personas con discapacidad. Nosotros somos una consultora especializada en 4 pilares: inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad. Y venimos trabajando diferentes proyectos con organizaciones privadas, con el sector público y con la sociedad civil, en esto de pensar proyectos para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Mi nombre es Luciano, para aquellas personas que no me conocen, yo soy el director, coordinador de Potenciate, y está parte del equipo que nos va a estar acompañando hoy. También está Paola, que nos va a estar acompañando en el rol de intérprete de lengua de señas argentinas. También lo vi que anda Lucas por ahí, que es parte del equipo, y Estefanía, que son parte del equipo de Potenciate, que nos van a estar acompañando hoy también. Y cuando surge esta iniciativa que hablamos con Gustavo, que ya lo van a conocer, que es de Hacemos Accesibilidad, pensamos en decir, bueno, tenemos que también empezar a brindar herramientas para que las personas tomen conciencia en diferentes ejes. Y desde Potenciate buscamos eso, ¿no? De que todos nos unamos con un mismo fin, pero que también tengamos herramientas reales para poder llevarlo a cabo. Cuando pensamos en la inclusión laboral, sabemos que es un desafío muy grande, sabemos que hoy convivimos con muchas barreras para promover la inclusión laboral real de la comunidad de personas con discapacidad. Sabemos que cuando hablamos de empleo, lo primero que figura dentro de esta comunidad son los programas de empleo, ya sea a través de la nación o los programas de empleo que puedan existir en cada provincia. Hablamos de entrenamientos, de pasantías, pero ¿qué pasa con el empleo real, ¿no? Y cuando logramos esas oportunidades, tenemos que tener otras herramientas que hacen a este proceso de cambio, a este acompañamiento de las organizaciones. No es solamente lograr que esa persona se incorpore a un puesto de trabajo, sino también lograr que esa persona se sostenga en ese puesto, que pueda cumplir con los objetivos y que se pueda potenciar y crecer en ese puesto de trabajo. Para esto nosotros vamos a tener que eliminar todas sus barreras que se pueden encontrar en ese lugar, pero también trabajar esta parte que es muy importante de la prevención, porque sabemos que hay entornos laborales en los cuales existen posibilidades de accidentes, existen posibilidades de situaciones de siniestro que uno no los contempla previamente, y está bueno que lo empecemos a charlar. El objetivo del espacio es poder debatir, construir y brindarles herramientas para pensar
entornos laborales accesibles, previniendo todo tipo de riesgos y accidentes. Y para esto me va a estar acompañando el equipo de Hacemos Accesibilidad, que Hacemos Accesibilidad es una organización del sur que está trabajando en toda la Patagonia. Antes de iniciar les pregunté dónde tenían residencia y me dijeron en muchas ciudades, por ende pensamos decirlo desde este lado del sur. Ellos se dedican y están comprometidos en crear acciones que promuevan la accesibilidad de manera sostenible en los diferentes entornos para las personas con y sin discapacidad. Y para esto le voy a dar la bienvenida a Mavi y Gustavo, que me van a estar acompañando en este proceso. Yo voy a dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver así en la grabación completo. A mí me gustaría, Gustavo, como referente de Hacemos Accesibilidad inicialmente, que les cuentes un poquito a la gente que está hoy, gente de diferentes lugares, que no sabemos si todos conocen a la organización, qué están haciendo hoy, qué los motivó a ser parte de este proceso de cambio ahí en el sur. Tienes apagado el micrófono. Y Mavi también, por las dudas, si cuando quieras hablar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas por compartir este espacio de poder conversar con este objetivo de la accesibilidad, este tema de la accesibilidad, que creo que se dice, se declara, pero que muchas veces no se aplica, ¿no? Entonces, ¿y hacemos accesibilidad? ¿Cuál es el rol o cuál es el propósito de hacemos accesibilidad? Es un grupo de personas que participan con y sin discapacidad, familias, que nos propusimos trabajar en la temática de la accesibilidad desde el punto de vista de la acción. Por eso hacemos accesibilidad. Eh, Sabiendo que la accesibilidad es transversal, es una condición que tienen que tener los espacios, los servicios, los productos, eh, y que atraviesa toda la vida de todas las personas. Y empezamos a trabajar desde ese lugar, planteando unos ejes que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la cultura, el deporte, ¿sí? El turismo, que son todas actividades que tenemos y nos atraviesan en la vida diaria, pero que muchas veces, desde el punto de vista de la mirada social, no se contempla la accesibilidad. Se la ve como algo ajeno a estos procesos, a estos proyectos, si querés, proyectos de vida, trabajos, desafíos. Entonces empezamos a trabajar. En este momento está Mavi, está Nancy, pero integran mucho más personas. Hacemos accesibilidad. Y uno de los propósitos de trabajar es a partir de conformar redes de intercambio. No somos, eh, somos voluntarios, nos formamos, capacitamos, tenemos nuestra formación profesional y estamos a disposición de esta temática. Para nosotros es muy importante, digamos, que las personas con discapacidad tengan su voz, estén presentes y desde su mirada puedan enriquecer también este tema de la accesibilidad. Me gustaría pasar la palabra a Mavi para que se presente y también dé su aporte. Y a Nancy también, que justo ahí la vi y la fijé, así que, así que se presente Ah, también. Nancy, perdón, no la veía. Está bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me llamo Ismabela, me dicen Mavi, más fácil. Soy de Villa Regina, Río Negro. Soy una persona con discapacidad motriz. Soy parte de Hacemos Accesibilidad y precisamente como comentaba Gustavo, ¿no? Es una organización donde no solamente participamos personas con y sin discapacidad, no solo desde el aporte de nuestra experiencia diaria, ¿no? De cómo vemos el mundo, sino también en conjunto nos vamos formando para trabajar estos ejes que Gustavo mencionaba antes. Ahí le paso a mi compañera Nancy. Nancy, si te quieres presentar, tienes apagado el micrófono. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nancy, no tengo mucho más para decir que lo que dijeron mis compañeros.
creo que lo más enriquecedor del grupo y de nuestro trabajo es que precisamente es un grupo que tiene la mirada de diferentes comunidades de personas con discapacidad y trabajamos todos en pos de mejorar los entornos para todos, ¿sí? Siempre apostamos a la accesibilidad universal para que a partir de la mirada enriquecedora de las personas con discapacidad se pueda generar entornos para que todos podamos convivir con la mayor comodidad posible. Genial, buenísimo. Bueno, conociendo ya al equipo de Hacemos Accesibilidad, a Gustavo, a Mavi, a Nancy que nos van a estar acompañando, me gustaría arrancar este espacio eh, y empezar a posicionarlo desde una perspectiva, desde lo general a lo específico, para poder trabajar en conjunto este tema. Y me gustaría que arranquemos hablando primero de qué es la accesibilidad, de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad y por qué es tan importante promover entornos accesibles. Los dejo a ustedes para que nos cuenten. Bueno, Luciano, bueno, la accesibilidad son características que hacen, que posibilitan la libre disposición de transporte, comunicación, de entornos urbanos de las personas, en especial en libertad de autonomía, en especial de las personas con discapacidad, para tener una vida plena e inclusiva, porque muchas veces nos encontramos con que esta falta de accesibilidad y esta falta de entender qué es la accesibilidad hace a veces que las personas con discapacidad, con movilidad reducida, no puedan participar plenamente de los diferentes espacios, ¿no? Y a veces tenemos este mal concepto que cuando preguntas qué es la accesibilidad y a las personas la lleva solo a pensar que son rampas o baños. Y la accesibilidad es mucho más que eso. ¿Entendés? Hay muchísimo para hablar y para difundir, para que todos, porque también entender esta otra parte, ¿no? No solamente la accesibilidad es para las personas con discapacidad, hay un gran número de personas que necesitan, a ver, lo necesitamos todos, pero hay un gran número de personas que lo necesitamos aún más, que pueden ser también adultos mayores, personas que están transitando una incapacidad por salud transitoria, eh, mujeres embarazadas. O sea, a veces entendemos que es solo para un grupo y tenemos que entender que es para mucho más. Nosotros decimos que es indispensable para un 10%, pero necesario para el 100%. Totalmente. Y creo que esto que sí vos es clave, porque cuando se habla de accesibilidad, se habla para una parte de la población, como si fuera una herramienta que le facilita el acceso solamente a las personas con discapacidad, pero cuando empezamos a analizar este concepto y lo empezamos a ver desde una perspectiva mucho más grande, vemos que en realidad la accesibilidad le facilita a todas las personas el acceso. De hecho, hace poco habíamos estado conversando con una arquitecta y hablamos que las rampas, que por ahí es lo que primero se posiciona en la temática de accesibilidad, para personas, por ejemplo, usuarias de bastón, usuarias de a lo mejor algún elemento de apoyo, como silla de ruedas, es utilizada por todas las personas. De hecho, las personas sin discapacidad eligen la rampa para acceder a un espacio en vez de la escalera, ¿no? Y creo que es muy importante conversar. No sé qué piensan ustedes de esto, Gustavo, ahí, Nancy. No, mira, es eso, ¿no? Pero me parece que es importante posicionarnos qué mirada tenemos con respecto a la accesibilidad y del punto de vista de la discapacidad. Muchas veces la accesibilidad estaba relacionada con la discapacidad, con la eliminación de barreras, y estábamos focalizados, ¿no? Con una mirada, y muchos pueden ser que lo conozcan o no, esta mirada médico-rehabilitadora, donde necesitábamos curar y necesitábamos dar determinados apoyos a determinadas personas. Y entonces el concepto era un concepto de ver cómo eliminamos barreras para que para una mayor participación de las personas. Lo que nosotros, y ahora con una perspectiva social de la discapacidad, estamos hablando que nosotros tenemos que trabajar sobre los entornos, tenemos que trabajar sobre las condiciones que impiden la participación, tenemos que trabajar sobre estas barreras que muchas veces son visibles, pero también invisibles y ocultas, que impiden la participación plena de las personas.
Y entonces ahí incorporamos este tema del diseño universal, de un diseño para todos, donde ya no solo pensamos en una persona con discapacidad, que es necesario conocer cuáles son sus apoyos técnicos, sus ajustes razonables, sus configuraciones de apoyo particulares, para que pueda participar plenamente de las actividades. Entonces, el primer planteo es, ¿cómo miramos la temática de la accesibilidad? ¿Lo miramos para cierto grupo y colectivo de personas o lo miramos para todas las personas? Cuando diseñamos la ciudad, cuando nos planteamos un trabajo, cuando vamos y participamos de un circuito turístico o cuando hacemos un deporte, ¿lo estamos planteando para todas las personas y desde la concepción de una mayor participación? ¿O estamos con una mirada todavía sesgada en términos de crear espacios exclusivos y determinados para determinadas personas? Entonces, el primer planteo que digo es, ¿de qué mirada estamos teniendo con respecto a la temática? Si la limitamos a la discapacidad o tenemos esta mirada desde el punto de vista es, está en la condición humana necesidades de apoyo e interdependencia. En el preámbulo de la Organización Mundial de la Salud dice que la discapacidad es una condición humana, que vamos a transitar durante nuestra vida. Entonces, creo que muchas veces nuestro paradigma, nuestro modelo es que siempre vamos a tener un cuerpo perfecto, que vamos a tener, ¿no? Que siempre vamos a estar con una, si querés, con una construcción permanente, digamos, de posibilidades y no de pérdida funcional, ni que vamos a transitar la vida sin ningún tipo, digamos, de necesidades de apoyo. Entonces, me parece que también está tomar conciencia de que desde dónde miramos, desde qué lugar miramos la discapacidad y en términos de participación, para así, a partir de ahí, nosotros que estamos en la temática, poder modificar esta mirada, o por lo menos plantear una mirada de ver al otro como un legítimo otro en la convivencia con uno, no que esto es para otro, sino para mí. No, soy parte de este proceso de reconocimiento. Entonces la accesibilidad pasa a ser un tema de valores. Es un tema, con accesibilidad va a haber inclusión, con accesibilidad va a haber seguridad y vamos a minimizar riesgos. Con accesibilidad vamos a lograr que mayor cantidad de personas tengan participación en el trabajo, en el deporte, en la cultura, en el transporte, en el disfrute permanente. Algo que traías vos, Gustavo, que me parece que está bueno como debatir, ¿no? La accesibilidad busca esto de transformar los espacios para todas las personas y romper con este paradigma de los sectores exclusivos para, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que tenemos como sociedad, porque si uno empieza a ver los diferentes entornos, siempre está la parte exclusiva para personas con discapacidad, en esta segregación y en este modelo que por ahí todavía está instalado, que es de la integración, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo un espacio, acondiciono una parte de él para que la persona con discapacidad participe en ese lugar, pero allá, en el otro lugar. Y vos traías algo, esto de que la accesibilidad contribuye a esto de que haya más inclusión o que se logre la inclusión. Y pensaba yo, bueno, ¿cómo impacta este concepto de accesibilidad en la prevención real de los diferentes espacios o entornos que transita la persona, en lo que es riesgos y accidentes? ¿Por qué es tan importante pensar la accesibilidad como un eje para prevenir esto? Em, ¿Qué tal? No se volvía a saludar. Tranqui, tranqui. ¿Qué te iba a decir? La accesibilidad es quizás hasta más amplio que acomodar los entornos que ya están. Es plantear un entorno desde el inicio para todos y todas. Y poner la mirada de los más vulnerables, comillas, comillas, los que más les va a costar acceder a mi servicio, a mi, no sé, a mi edificio, hace que todos puedan acceder. Lo mismo que dijiste vos, todos utilizan la escalera eléctrica y la utilizan más que una escalera común, ¿sí? Entonces, plantear la accesibilidad universal es plantear desde el inicio, como así lo dijo el arquitecto que empezó con esta idea,
es pensar desde el inicio este entorno para todo tipo de cuerpos, ¿sí? A partir de ahí, digamos, nuestro servicio se va a plantear y se va a ampliar a todas las personas, por rango de edad, por nacionalidad, por, por lo que sea, van a poder ingresar, disfrutar y van a estar, digamos, cuidados en ese espacio. Y ampliamos aún más. Si pueden acceder a mi servicio, si pueden acceder a mi empresa, también van a poder trabajar en ella. Entonces, si yo pienso a una persona con discapacidad trabajando en mi entorno, ¿sí? También estoy pensando en que la persona que viene a contratarme, ¿sí? Puede acceder tranquilamente y sentarse frente a alguien que le va a vender un servicio, ¿sí? Si esta persona, empleado mío, trabaja y sabe los protocolos de cómo salir en caso de emergencia de mi empresa, ¿sí? Puede también ayudar a una señora que tiene un bebé a UPA, a un adulto mayor, ¿sí? Porque va a estar pensado desde el inicio para que todos puedan estar resguardados, cuidados y puedan tener un buen servicio. Esa es la idea de la accesibilidad universal, desde un inicio, ¿sí? Pensar en en todos los cuerpos. Creo que este concepto de proteger y cuidar es fundamental, sobre todo porque, bueno, hoy sabemos que existen normativas para la prevención, para la creación de espacios. Algunas, algunos entornos cumplen con estas normativas, otros no tanto, y terminan haciendo por ahí parches, pero quería saber preguntarle a ustedes si existe un marco normativo hoy que regule este tema, que posicione esta perspectiva de prevención desde esta mirada de la accesibilidad para prevenir también lo que es riesgo y accidentes para la comunidad de personas con discapacidad. Sí, mira, yo creo que hay un cuerpo robusto de normativas. Pensamos que todos conocemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene un rango constitucional en la República Argentina. Pero anteriormente de eso, antes de la convención, había leyes, digamos, de protección de las personas con discapacidad y de accesibilidad. Pero también bajo ese concepto de paradigma de barreras, no de un paradigma de diseño universal, digamos, de planificación, de organización y de implementación. Todos sabemos, o por lo menos traemos a la mesa, que también la sociedad va cambiando en los contextos sociales, históricos, y hoy podemos hablar de una sociedad donde las personas con discapacidad son sujetos de derecho. Estamos hablando acá que es un derecho la accesibilidad. No es una cuestión accesoria, no es por sí, acaso, porque me gusta, sino es un derecho. Entonces, pero esto de plantear de un derecho históricamente no se vio así. Entonces es como que muchas veces en esta, si querés, línea histórica, todavía quedamos enganchados en algunas cuestiones que todavía no resolvemos como sociedad en su conjunto. Entonces, podemos estar hablando del reconocimiento de las personas con discapacidad, un paradigma social, pero todavía tenemos y estamos instalados culturalmente de una mirada accesoria de la accesibilidad. Lo pensamos en las personas con discapacidad. Entonces, tenemos leyes, el artículo, la convención es muy rica en términos, digamos, de disposiciones y principios. Un principio tenemos un articulado muy claro, el artículo 9 de la accesibilidad, el artículo 11 cuando habla de riesgos, el derecho de las personas a participar con autonomía, con libertad, en diferentes espacios, incluye el ambiente de trabajo, el lugar de trabajo. Después tenemos, de orden inferior, tenemos el contrato de trabajo, tenemos muchas disposiciones y ordenanzas que establecen la no discriminación, que las personas tienen que trabajar de igual manera, igual remuneración que cualquier otra persona. Ahora, de lo normativo al hecho, hay una distancia que tenemos que nosotros, que somos activistas de la temática, ir acortándolo e ir modificándolo. Entonces, a tu pregunta, ¿tenemos un cuerpo normativo? Sí. Tenemos la ley de seguridad e higiene, también en algún aspecto también lo promueve. Tiene algunos vacíos porque no incorpora la accesibilidad, la normativa. La investigación hay algunas cuestiones que habla de simulacros, pero no es extensiva a personas con discapacidad. Por ahí surgen guías que hace la Universidad de Itela, hay como parches,
pero que todavía no está contemplado en términos transversales en la temática. Debería ser seguridad y higiene para todas las personas, incluida la accesibilidad, pero no está tomado de esta manera, ¿no? Entonces, tu respuesta sí tiene normativa. Sí debemos cumplir, porque en definitiva si hay una normativa tenemos que cumplir estas condiciones de accesibilidad en los distintos espacios. El tema es, ¿controlamos cuando habilitamos un negocio? ¿Controlamos cuando la organización toma la decisión de contratar un trabajador, un empleado, y ese trabajador tiene una condición de discapacidad? ¿Hay una condición de entrevista, de inducción? ¿Conocimientos cuáles son los ajustes a la tarea, al puesto, al mobiliario, en relación a sus condiciones personales diversas? Porque no todas las personas somos iguales y en la discapacidad no podemos hablar que todos, por tener un tipo de discapacidad, somos iguales. Entonces, es importante esto, ¿no? Que la accesibilidad también está en el ámbito de trabajo. Y si somos accesibles en el ambiente de trabajo, tenemos un baño accesible, un servicio sanitario accesible, un pasillo con los tamaños, el ancho correspondiente, libre de paso. Si tenemos condiciones de seguridad en el archivero, en las distintas asistencias tecnológicas, una computadora, etcétera, etcétera, que nos facilitan la operatividad y la eficiencia, y lo contemplamos, vamos a generar un espacio accesible. La seguridad y higiene del trabajo habla de aquellas condiciones físicas y ambientales, y habla de los peligros que pueden tener en la manipulación de elementos. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de accesibilidad también en el riesgo de trabajo es, ¿qué pasa con los posibles riesgos? Si podemos, ante un imprevisto, ¿qué es un riesgo? Es Te algo dijeron, que no prevemos. si hay, sí, si hay, Ahí está, no, se había abierto el micrófono. Bien, yo digo, quiero aterrizar este concepto en el ámbito del trabajo la accesibilidad es fundamental, no es accesoria. Entonces, si nosotros incluimos y gestionamos la accesibilidad laboral, no es incluir a una persona con discapacidad, no es ingresar a una persona con discapacidad, sino gestionamos la inclusión, donde hay un comportamiento organizacional que dice, incorporamos un talento porque va a ingresar una persona que va a contribuir al servicio, va a generar un producto y un servicio, se va a incorporar a la cultura de la empresa, vamos a cuidarla, vamos a cuidar a todos los empleados. Entonces, yo creo que si cuidamos a los empleados, cuando tengamos una situación de emergencia o de accidente, vamos a poderlo prevenir, vamos a planificar ante una eventualidad, una situación de evacuación, un accidente. Imaginémonos que una persona va a su servicio higiénico y no tiene los apoyos necesarios. Y puede caerse, puede golpearse. No tiene el ancho de giro de la silla de rueda, 1,50 m, no puede girar. Imaginemos que se queda atrapado. Gus, O se cae. Sí, o se cae. Sí. quería consultarle al intérprete si estamos hablando muy rápido. No, pero van bien, dice. Dice que van bien. Ya me conoce Paola que hablo rápido. No, yo Eh, haciendo como una unión a esto que contabas vos, Gustavo, ¿no? Pensaba decir yo, bueno, sabemos que es un eje importante, que es necesario. Bueno, ¿qué está pasando hoy? ¿Realmente se está pensando o se está trabajando en las organizaciones, en los diferentes entornos, la accesibilidad? Es que, Luciano, un poco sumando lo que Gustavo decía, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en general con la accesibilidad es el desconocimiento, ¿no es cierto? A ver, hoy Gustavo mencionaba el tema de la normativa y sí, tenemos leyes a partir de la convención a la cual Argentina se suscribe, lo convierte en ley y de ahí van surgiendo un montón de leyes nacionales a las cuales las provincias, los municipios se adhieren, pero muchas veces lo desconocemos, pero también desconocemos, por ejemplo, lo voy a leer porque siempre me las confundo, la ley de protección de personas con discapacidad, la 22.431, que ahí hace mención. Pero después hay una modificatoria que es la 24 314, que ahí propiamente hablan
de la accesibilidad. Si bien habla de las personas con movilidad reducida, tomémoslo como que esa accesibilidad es para todos. ¿No es cierto? Entonces, a veces tenemos ese problema, el desconocimiento de la información. Y a veces también desconocemos que todo lo que tiene que ver con la accesibilidad tiene sus principios, tiene sus normas de cómo hacerlo. No es hacer una rampa porque me parece, o sea, que sí creo que es útil, pero la voy a hacer como a mí me parece. No, todo eso está regulado y reglamentado. Entonces, hoy, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que, y pasa muchas veces si uno transita por las diferentes localidades, localidades chicas, grandes, que no encontramos una uniformidad de criterio frente a una rampa, ¿no es cierto? Hay diferentes rampas y seguramente las personas que decidieron que se hicieran tuvieron la mejor intención, pero frente a esta desinformación de cómo, nos encontramos con esta variedad, ¿no? Y a veces es algo importante. No solamente tener en cuenta recurrir a los profesionales como seguridad, con el tema de seguridad y higiene, arquitectura y demás, sino también a las organizaciones y personas que trabajan con la discapacidad y personas con discapacidad para que hagan este aporte. Pensaba yo, ¿no? Y acá me gustaría, con el permiso de ustedes, invitar al público que utilicemos el chat y hagamos como una breve encuesta acá. ¿Qué está pasando, sobre todo porque somos personas de diferentes lugares, qué está pasando con el tema de accesibilidad en esos lugares? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se está avanzando en la temática de accesibilidad en sus lugares? ¿Se está creando un entorno accesible? Pongan sí. En el caso de que no se esté haciendo nada, no, o un poco como para decir, bueno, vamos avanzando. Quiero saber en el chat ahí qué está pasando, aprovechemos para también conocer la realidad local y también empezar a entender de que esta es una problemática transversal a todos, ¿no? Los actores involucrados. Y creo que eso también está bueno como posicionar, ¿no? Existe un marco normativo, existen leyes hoy que se regulan y motivan a las organizaciones a que piensen, ¿no?, estos entornos accesibles, pero bueno, también sabemos que falta el control, falta un criterio unificado, como decía Mavi, esto de decir, bueno, che, pará, encontramos rampas que a veces que parecieran que fuera que estamos por escalar una montaña, ¿no? Y uno dice, ¿y esto realmente es accesible? ¿Y esto es realmente funcional para esa persona que lo puede llegar a necesitar? Más allá de la característica de la persona, ¿no? A ver qué nos van contando en el chat. Por ahí nos dice Elisa que sí, que se está avanzando en accesibilidad. Macareno dice que se ve desde la buena voluntad, no como un derecho cumplirse. Eh, por allá nos dice, en gerontología se le conoce como ciudades amigables, nos cuentan por ahí. Yo Ahí, abrí mi micrófono, ¿puedo contar un poco? rapidito, Agustínez, Sí, contanos un poquito de tu lugar. yo trabajo en una fundación eh, que tiene un espacio de una empresa acá Sí, en Capitalinas, en Córdoba. ok. Hace un tiempo fue una mujer que evalúa espacios de accesibilidad y me dio muchos puntos a tener en cuenta sobre el entorno laboral. Ujú, En cuanto baño, a espacio de oficinas, bueno, en general. Pero me quedé pensando mucho en lo que decía Gustavo, el tema de simulacros. ujú, La oficina donde yo estoy es en un edificio donde suelen hacer muchos simulacros, más que nada de incendios. ujú, Y bueno, yo con discapacidad motriz, nunca se me planteó el plantearle a esta gente el simulacro, che, estoy yo con discapacidad motriz, ¿cómo se podría llevar el simulacro a personas con discapacidad? Así que bueno, gracias a Gustavo se me ocurrió eso y poder plantearlo. Bueno, ahora más adelante vamos a charlar un poco esto de cómo pensar estos procesos de cambio, que está bueno que tengan ahí esa herramienta para posicionarlo, pero algo que hablamos previo a esto, que lo traes vos, Agustín, ¿no? Esto de también involucrarnos y ser parte, ¿no? Es decir, bueno, si no se está haciendo nada en materia de prevención, no nos están contemplando, no están hablando de este tema, bueno, posicionarnos nosotros también en esos lugares de qué se puede hacer
y cómo se puede aportar. Y acá justamente les quería preguntar ahí al equipo de Hacemos Accesibilidad, unido a todo esto, entendiendo que en el chat hay lugares donde se están haciendo algunas cosas, en otros no se está avanzando nada. eh, ¿Qué acciones o qué se está pensando hoy en las empresas para justamente la prevención, para el riesgo, para los accidentes, desde esta perspectiva de accesibilidad, incluyendo a las personas con discapacidad? Las empresas están empezando a contemplar este eje. eh, ¿Qué está pasando hoy desde el lado empresarial? Porque estuvimos recién hablando del entorno de manera general. Bueno, ¿qué está pasando en las empresas? Ya Agustín nos traía una mirada, ¿no? Desde su lugar. ¿Y qué está pasando? ¿Qué piensan ustedes? Mira, mira, esto es opinable. Igualmente hay una estadística de seguridad y higiene a nivel nacional e internacional que los temas, digamos, cuando se estudian los accidentes, las personas con discapacidad son las que sufren la mayor cantidad, digamos, de accidentes, son más vulnerables. Y yo quería tratar un tema, ¿no? Porque justamente ahí veo a Iván Salgado, la importancia que tiene, Iván Salgado es una persona de la Fundación Sordos del Comahue y lo traigo acá porque se tiene que trabajar este tema de los riesgos, ¿no? Los riesgos en los distintos ámbitos. Y yo quiero trabajar los distintos ámbitos, incluye el ámbito del trabajo, donde estamos mayor cantidad de tiempo es en el trabajo. Entonces, la pregunta es, desde el punto de vista personal, yo no sé si sistemáticamente trabajamos el tema de la accesibilidad. Yo puedo decir que en su momento trabajé las directrices de accesibilidad para habilitar un cine accesible y parte de las directrices era certificarlo trabajando los protocolos de accesibilidad. ¿Bien? Ahora me pregunto, pues ya no estoy más, si se sigue haciendo. Es cómo las prácticas se sostienen en el tiempo. Cómo adquirimos como organización y como cultura, cuando hablo de esta cultura de hacer y sostener, más allá de las personas que lo lleven adelante, la importancia de la accesibilidad. A ver, quiero ser claro en esto. Hay atisbos de accesibilidad. Bueno, vamos a hacer este diagnóstico de accesibilidad. Vamos a hacer un mapeo de las barreras. Vamos a hacer las recomendaciones para remediarlo, porque necesitamos certificar determinado lugar. Es como un sí como para. Ujú. Entonces, creo que hay mucho de esto, no digo que no puedo generalizar, pero que hay mucho que darnos a mitad de camino, es quedarnos a sacarnos la fotografía de que estamos haciendo algo, pero que en el fondo, esta es mi opinión, es que nos quedamos a medio camino, que nos falta todavía sostener como sociedad y como instituciones de la sociedad, porque hay una responsabilidad pública. Che, ¿los espacios son accesibles? ¿Qué nivel de control tienen? Traigo un ejemplo. ¿De qué sirve tener un servicio higiénico accesible si después lo usamos como depósito? ¿De qué sirve tener el ancho de pasillo de 1,20 si después ponemos todas las cosas en el medio del camino y no podemos hacer el tránsito de un usuario de silla de ruedas o una persona ciega que lo puede llevar por delante? También está este mantenimiento y la conciencia social de la importancia de la accesibilidad. Entonces hay como dos puntos. La política pública, la conciencia y todavía transitar el tema de que la responsabilidad social, la responsabilidad como colectivo, la responsabilidad donde nosotros podamos, además de ser activistas, propender al cambio y sostenerlo. A mí me da mucha pena que hay buenas iniciativas que no se sostienen en el tiempo. O que hay lugares que son accesibles y por falta de mantenimiento dejan de serlo. O porque como conciencia social nosotros como ciudadanos no los cuidamos. Entonces, hay Y mucho te para digo hacer. más, y te digo más, para hacer un relevamiento, por ejemplo, en España, contratan grupos de personas con distintos tipos de discapacidades. Para hacer una validación de un entorno, contratan a personas con discapacidad. Acá eh, te lo piden gratis, si es que a alguien se le ocurre pedírtelo, ¿sí?
no valoran para nada el conocimiento de la persona con discapacidad, ¿sí? La persona con discapacidad poco más pide por favor y da muchas gracias cuando un baño accesible está funcionando, ¿sí? Cuando en realidad como sociedad ya tenemos que entender que esto es un derecho, que son personas, ¿sí? La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aparece porque nosotros como sociedad en algún momento creíamos que ni eran personas. Bueno, ahora ya sabemos que lo son, ¿sí? Entonces tenemos que respetar esto y valorar la información que ellos aportan, ¿sí? Eh, Estamos muy atrasados, atrasadísimos mundialmente en lo que es accesibilidad, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, en otros países no es porque dijeron, ay, qué buenas personas que somos, vamos a hacer esto para las personas con discapacidad, sino que reconocieron la importancia de los entornos accesibles, ¿sí? En Japón vos vas y es accesible todo, ¿sí? Vos vas a la altura de ellos, ¿no? A los cuerpos de ellos, ¿no? Es accesible todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos saben que entre más fácil sea la utilización de la información, más fácil sea, más convocan gente, más usabilidad tiene el entorno. Entonces es mucho, eh, es mejor para todos. O sea, pero esta simple idea, nosotros como sociedad argentina todavía está costando mucho, ¿sí? Está costando mucho. Hay localidades en las que tienen que sacar la silla de ruedas entre varios hasta un lugar. O sea, no podemos generalizar, ¿sí? En lugares como Neuquén son lugares muy inaccesibles y tendrían que empezar de cero de nuevo, pero tampoco se ponen a pensar posibilidades porque nadie se queja, ¿sí? Todos viven así, ¿sí? Entonces por ahí como sociedad nos falta una vueltita de tuerca para lograr, ¿sí? Darnos cuenta que no es una cuestión ni de favor, que es una cuestión que nos ayuda a todos, ¿sí? Y que en mejorar el entorno, ¿sí? Estamos respetando los derechos de todos los ciudadanos con los que convivimos, ¿sí? No sé si Mavi quería... Y yo quería, nada, quería hacer un aporte. Bien dicen que a veces las personas en la comunidad disca o en el colectivo disca muchas veces van a escuchar la frase, las personas con discapacidad no salimos no porque no queremos, sino porque no podemos. Y precisamente también pasa eso mismo en los entornos laborales, ¿no? Si hay mayor accesibilidad, creo que existe la posibilidad de que las personas con discapacidad que puedan realizar un trabajo puedan acceder. Pero también pensarlo también desde este lugar, mi entorno, mi empresa, mi lugar de trabajo, pensarlo como dueño de espacio de una empresa, como trabajador o responsable de ese espacio o como usuario. Perdón, pararnos y mirar tener esta mirada de barreras. ¿Con qué barreras me encuentro? ¿Realmente esto que voy a hacer me va a mejorar, le va a agregar valor o voy a tener en algún momento un riesgo? Y te pongo un ejemplo. Muchas veces estos nuevos pisos que quedan muy bonitos de porcelanato, yo siempre digo que para los que usamos bastones, a ver, yo uso dos bastones para poder trasladarme, es un atractivo al suelo, yo lo menciono así, pero también es pensar, a ver, personas que pueden resbalar con el calzado, no necesariamente tener una discapacidad. Pensar en los distintos trabajos que se realizan, cómo prevengo cosas a mis empleados. Y creo que lo fundamental de esto es pararme y ver qué barreras tengo y hacer un diagnóstico de accesibilidad de mi entorno. Seguramente esa empresa no fue pensada o ese espacio no fue pensado desde la accesibilidad. Te estoy hablando de espacios ya de años, no los más nuevos. Pero se pueden hacer los ajustes. Dentro de la accesibilidad se llaman los ajustes razonables. Hay ajustes que se pueden realizar. Y también está esta otra parte de la conciencia del cuidado del mantenimiento. Yo puedo tener una silla de ruedas, pero si no la mantengo, o sea, en algún momento puede ser obsoleta, o sea, puede ser obsoleta. Creo que es muy importante este tema, sobre todo porque
cuando empezamos a transitar los diferentes espacios, que algo que decías vos Mavi, ¿no? De que al final hay un preconcepto social de que la persona con discapacidad está encerrada en su casa porque quiere, y en realidad es porque el entorno muchas veces lo limita. Y pienso en esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo están pensando también estos procesos de inclusión laboral? ¿Cómo se está pensando también este acompañamiento hacia la persona? No solamente de esta transformación del lugar desde la perspectiva de la accesibilidad, sino de estos ajustes razonables, estos apoyos que se le pueden permitir a la persona. Y acá me acuerdo de una situación que me contaba un colega, que ellos tienen una empresa en donde contratan varias personas con discapacidad, que se las conté a ustedes el caso, pero parece que está bueno como traerlo, ¿no? Como para empezar a construir qué podemos hacer. Y les pasó una situación que suele pasar mucho en el verano en Argentina, es que se le cortó la luz. Las oficinas estaban en el primer piso, la persona usuario de silla de ruedas se manejaba a su oficina por ascensor. El tema es que por una tormenta se corta la luz y esa luz no vuelve. Eran las 5 de la tarde que terminaba su jornada laboral y no volvía la luz. Ya eran las 7 de la tarde, las 8 y era decir, bueno, ¿qué hacemos? O sea, que la persona se va a tener que quedar encerrada en su oficina hasta que vuelva la luz, ya se puede estar una semana sin luz y ¿qué va a pasar? Y creo que eso justamente nos posiciona a decir, bueno, ¿cómo estamos pensando estas situaciones que pueden surgir? Que por ahí no están previstas, ¿no? Porque nosotros podemos contemplar cosas que la podemos analizar y a lo mejor la actividad laboral. Es decir, bueno, si es un operario de producción que está en una fábrica, a lo mejor manipulando ciertos elementos de trabajo puede tener algún accidente, como por ejemplo, no sé, cortarse un dedo, entonces prevenimos desde ese lado porque es visible. Pero muchas veces nos olvidamos de esos riesgos que por ahí no están contemplados y que pueden complicar el acceso, o facilitarle ese acceso a la persona, ¿no? Y acá quería como cierre, ¿no? De este espacio para que las personas también se vayan reflexionando. Sí, bueno, ¿y qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar en este tema? ¿Qué tiene que tener en cuenta una organización en lo que es la prevención de riesgos, de accidentes, de siniestros, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que tendría que hacer la organización para trabajar este eje en particular? Bien, qué buena pregunta. El tema es el siguiente. Pregunta de examen, les digo, ¿eh? No, el tema es el siguiente. Me parece que el primero que la empresa tenga la posibilidad de tener, de validar y de saber que hay talentos que no están incorporando a su empresa. Que cuando tome la decisión de incorporar personas, en su búsqueda, contemple el talento de personas diversas. Porque, ¿qué vamos a hacer? Si yo no veo que hay diversidad, que es talentoso, ¿de qué lugar voy a también reformular mi ámbito de trabajo? Primer punto. Entonces, trabajemos, seamos factores para incidir cada uno de nosotros, porque acá hay seguro muchas personas comprometidas. Entonces, ¿cómo generamos formación, sensibilización? Acompañemos a personas que estén dentro de seguridad y higiene para hablarles. Flaco, hay que incorporar la transversabilidad en tus protocolos de simulacros que no están contemplados. Esto que decía Agustín, no están contemplados. Entonces, y hay una diversidad de personas. Muchas veces nos quedamos con la discapacidad visible. Esta discapacidad invisible, o psicosocial, o cognitiva, nos estamos olvidando un montón de personas que deberíamos contemplarlas, pero que necesitamos escucharlas, necesitamos mirarlas. Primer punto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la empresa? No, ¿qué hacemos nosotros? Si vamos a incidir con respecto a las organizaciones que conocemos, a las organizaciones que acompañamos, a las personas con discapacidad que acompañamos. Primer punto, eso es tener un activismo concreto. Mirá, nosotros promovemos la accesibilidad. Si estamos con personas que están estudiando recursos humanos, ¿por qué no acompañamos y sensibilizamos y concientizamos la importancia que tiene incorporar personas con discapacidad? ¿Y qué va a traer aparejado eso? Que la persona con discapacidad va a tener que tener un puesto de trabajo que contemple los ajustes necesarios para esa persona.
la accesibilidad de ese lugar. Y también decirle que cuando ocurran eventualidades, la organización tiene previsto protocolos que anticipan los posibles riesgos. Se corta la luz, hay un tema de incendio, acá ha pasado inundaciones de golpe. ¿Dónde estás en el trabajo y cómo evacuás a una persona? Bueno, protocolos de evacuación, cuáles son los puntos de encuentro, etcétera, etcétera. Entonces es el diagnóstico de, una vez que la organización entiende que el principal valor que tiene es el capital humano, tenemos que cuidarlo, tenemos que sostenerlo. Porque si tenemos a la mirada nada más como un recurso y no como alguien valioso, muchas veces no contemplamos ese cuidado de la prevención. Entonces, nosotros tenemos que darle esa vuelta de tuerca, esa posibilidad de que las personas entiendan o que escuchen a la persona con discapacidad. Porque la misma persona le va a decir cuáles son los apoyos que necesita. Entonces, en ese proceso de entrevista laboral, en ese proceso, digamos, de inducción, hay organizaciones que tienen un proceso de inducción, ¿no? Yo trabajé en una empresa grande, entonces yo estaba en el área responsable de recursos humanos. Bueno, teníamos un proceso de inducción bien establecido, pero habrá organizaciones más chicas que puede ser que no tengan metodologías de inducción o procesos de selección. Bueno, incorporémoslo. Eso no significa que no se pueden llevar adelante. Esto es un Yo, primer... Gustavo, Sí, yo eso también le sumaría una cosa que por ahí estamos dejando en todo esto que estamos mencionando, es el tema de la información que damos, la información que le damos sobre los protocolos al personal con y sin discapacidad, es accesible, lo hacemos en los formatos accesibles y estos planes de evacuación que por lo general no se exigen al momento de habilitación están a la vista, los entendemos. Cuando hoy contabas el ejemplo este de la persona que quedó, pero ¿por qué quedó ahí? Y no hubieron compañeros que lo ayudaron, porque tampoco nos conocemos. A ver, empresas grandes quizás se desconoce la cantidad de empleados, pero no nos conocemos en el sector. En- ¿No es cierto? A encontrar alternativas. Eh, a mí recién se me ocurría esto de empresas donde el trabajo tiene que ver con ruidos fuertes y trabajan ¿cómo es? Con auriculares. tapones en los oídos, claro, o máscaras, qué sé yo. Y hay una eventualidad, bueno, ¿qué hacer? La señalética, las alarmas. Hay mucho que se puede hacer para prevenir. Como decías vos, cosas sencillas, ponele. Hay veces que tenemos los cables, los escritorios tienen los cables de las computadoras así a la vista y pasa cualquier persona, incluida una persona en silla de ruedas, una persona con discapacidad, y choca con un cable. O sea, a veces eh, podemos prevenir, decir, bueno, a ver, ¿cómo ubicamos esta otra parte? La información, sabemos que el personal se va renovando, entonces, ¿cada cuánto tiempo recordamos estos protocolos? ¿Cada cuánto tiempo nos vamos actualizando incluso en estos protocolos de evacuación o de emergencia? Sí, Mavi, yo un poquito para plantear este tema del cuidado de las personas, que puede ser enfermedades laborales, de pensarlo, la ergonomía del trabajo, de los puestos de trabajo, esta eventualidad de riesgos, esto está fiscalizado, o sea, tiene que haber un nivel de control. Y la organización tiene que entender que hay ese nivel de control y más allá del control lo tengo que hacer porque es conveniente para el cuidado de mi gente, el cuidado de las personas que trabajan. O sea, más allá de la normativa entenderlo, pero existe una normativa y tenemos que cumplirla. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer? Es conocer, informar que hay protocolos, que hay un diagnóstico, que hay que capacitar al personal, que hay que capacitar a todo el personal, que tienen que participar personas con discapacidad en la interpretación de esos protocolos, si se entienden. Tenemos que verificar, tenemos que plantear cuáles son los riesgos, cuántas personas con discapacidad participan de la evacuación, cuántos se entendieron, o sea, tiene que haber indicadores, tiene que haber una metodología que está establecida, no se hace de cualquier manera. Entonces, las organizaciones, aunque sean chiquitas, una PYME, debemos generar estas rutinas
de formalización. ¿Para qué? Para poderlo verificar, podemos observarlo y cumplirlo. Lo que no se mide, no se controla, no se mejora. Entonces, estos aspectos, tenerlos también como parte, digamos, de la gestión, si querés, como agente de cambio o agente administrativo, no sé, en la parte operativa de recursos humanos y seguridad y higiene, deberíamos estar pensando en esto. O sea, hay roles que a esto no se les puede escapar. Tienen que estar dentro de su rol. ¿Eh? Nancy, ¿vos querés tomar algo? No estaba pensando, bueno, primero saludo a Bruno, me hizo acordar de la gente de cambio. Está genial esto de la planificación, ¿sí? De la planificación de los riesgos y de cómo lo vamos a resolver, tener en cuenta la evaluación y la reevaluación de estas cuestiones. No es necesariamente pensar en la reglamentación, sino en lo práctico, en lo que a mi empresa está necesitando o le funciona, ¿sí? Eso me parece que es fundamental. Salir de lo que me están obligando para habilitarme, a pensar qué es lo que necesita mi empresa para funcionar bien y para no tener riesgos, ¿sí? Surge un inconveniente y yo tengo gente dentro de mi empresa que no son mis empleados, ¿cómo lo resuelvo? ¿Sí? Tengo que estar pensando en, en utilizar los talentos que tengo para que todo esto sea universal, ¿sí? Pienso que plantearse pequeños pasos, pequeñas fases, ¿sí? Quizás de información, como decía Mavi, luego lo edilicio, luego ir viendo qué barreras tengo y qué barreras puedo ir derribando paso a paso. También por ahí lo dijimos todo muy de golpe. Si hay empresas o algo por el estilo, ir de a poco, ir por fases, ir por momentos, ¿sí? Puede tener en cuenta también que hay leyes que obligan al gobierno a ayudar a las personas que toman a las personas con discapacidad para adecuar los entornos, utilizar también estos beneficios, ¿sí? Empresariales para poder acomodar el entorno y hacerlo lo más accesible posible, ¿sí? No sé si, ¿qué más? Bueno, y esto, ¿sí? Tener en cuenta de que cuidar a mi empleado a la larga va a ser cuidar todo mi entorno, mi empresa. Es un beneficio para mi empresa, para mi servicio, ¿sí? No como un favor que le hago a este chico que lo traje porque tengo un cupo de personas con discapacidad, ¿sí? Sino es utilizar este cupo, ¿sí? Y todos los beneficios que trae, ¿sí? Para beneficio de mi empresa y que esa persona continúe y crezca, ¿sí? En la empresa. ¿Sí? Tenerlo en cuenta cuando planifico, ¿sí? Cuestiones de seguridad, tenerlo en cuenta cuando evalúo las cuestiones de seguridad y tenerlo en cuenta en todo lo que es la comunicación de esto, ¿sí? No sé si mis compañeros quieren decir algo más. No, no, yo, Muy yo, claro. yo quería como englobando todo esto, ¿no? Como también por el tiempo y para como ir planificando lo que sería el cierre. Es muy importante, primero, trabajarlo como un eje fundamental, sobre todo cuando hacemos estos acompañamientos de inclusión laboral, porque muchos de los que estamos acá estamos vinculados o son personas con discapacidad que están en un espacio laboral o que están transitando ese desarrollo para ser parte de un espacio laboral y muchos profesionales o miembros de organizaciones que se vinculan, ¿no? Para generar estas oportunidades. Ujú. Entonces está bueno que cuando nosotros pensamos estos acompañamientos tengamos en cuenta este eje, de no solamente evaluar el puesto para que la persona pueda dar todo su potencial, poder desarrollar la tarea y cumplir con los objetivos de ese puesto, sino también evaluar aquellos posibles riesgos o situaciones que puedan existir en ese entorno laboral y cómo podemos proponerles algunas acciones, algunas transformaciones, algunos ajustes a esa empresa que toma la decisión de incorporar a esta persona. Primero desde un rol activo, porque si nosotros esperamos que el otro lo haga de manera individual,
y capaz que nos lleve más tiempo, sino nosotros impulsarlo como una acción estratégica dentro del proceso, porque como decía ahí Nancy, si nosotros cuidamos a esa persona va a poder seguir trabajando, va a poder seguir cumpliendo con su tarea, no se va a ausentar, no va a tener ningún accidente y la empresa no va a tener que pasar por ningún tipo de situación negativa. Entonces estamos previniendo algo que le facilita a la empresa el desarrollo posterior. Y después yo creo que también, sobre todo para los que estamos hoy acá, es, che, ¿qué está pasando en nuestros lugares, ¿no? En los espacios que nosotros transitamos. Che, mi lugar, ya sea que soy estudiante y voy a la universidad, ya sea que estoy trabajando en un centro o en una oficina o en un espacio que presta un servicio para personas con discapacidad, ¿estás preparado para algún tipo de siniestro? ¿Algún tipo de accidente, de situación? Porque si bien nosotros tenemos un marco normativo para los que son miembros de organizaciones que están vinculadas a la salud, sabemos que registrarse como proveedores de servicio en lo que es la ANDI exige muchísimas cosas que a otras empresas no se lo exigen, ¿no? Que los otros tienen que solamente tener una rampa y un baño para personas con discapacidad, pero los entornos que están vinculados a la temática de discapacidad tienen que tener muchos ajustes y muchos cambios para poder ser habilitados. Bueno, che, ¿qué protocolos tenemos nosotros? ¿Qué pasa si en mi lugar, no sé, ocurre un incendio? Los beneficiarios del servicio que yo estoy ofreciendo, ¿están preparados? ¿Nosotros estamos preparados para acompañar eso? Y una vez que nosotros tomemos conciencia de la situación, poder empoderar a otro va a ser mucho más fácil. Y también creo que es clave, ¿no? Y esto hablábamos con los chicos antes de iniciar, decir, bueno, no solamente ponernos a pensar nosotros qué podemos cambiar, sino es, che, si vos estás en un espacio de trabajo, persona con discapacidad, y pasa esto, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué te facilitaría a vos el proceso? No sé. Bueno, empecemos primero también en formar a esas personas a que conozcan qué es lo que son los riesgos de trabajo, no solamente que conozcan una tarea, una función, sino decir, che, ¿qué consecuencias tiene desarrollar esa tarea, estar en ese espacio, para que también estén empoderados? Porque muchas empresas toman la decisión de avanzar, a lo mejor preguntándole al colaborador, pero si esa persona no tiene los recursos, no tiene las herramientas, es muy difícil después poder acompañar ese proceso de cambio. Y creo que la invitación de esto es decir, bueno, reconocer primero qué nos está pasando a nosotros y en nuestros lugares, cómo estamos acompañando esos procesos y después, bueno, cómo los podemos impulsar, ¿no? No solamente quedarnos en esto, sino decir, bueno, cómo podemos impulsar estas acciones de cambio para que todas las personas se sientan resguardadas, para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente. Y si en todo caso surge algo que no estaba previsto o que uno no consideraba que vaya a pasar, estemos preparados para acompañarlo. Nosotros, la persona que en este caso va a ser la que nosotros vamos a acompañar, y todo el entorno, ¿no? Y creo que eso es la clave de éxito de hoy. Eh, yo quiero agradecerle a Gustavo, a Mavi, a Nancy por traernos este tema y empezarnos a también a posicionar un eje que muchas veces no lo contemplamos. Los que trabajamos en inclusión laboral estamos mucho en el eje de que se logre esa incorporación, de motivar a una empresa y que se abre esa puerta y nos olvidamos por ahí otras cosas que después la vamos viendo en el día a día. Y muchas veces uno dice, bueno, no, ¿cómo va a pasar un incendio? Nunca pasa nada. Pero ¿y si pasa? ¿No? Y si, no sé, se corta la luz y esta persona está en un 10.º piso, ¿qué hacemos? Y si, no sé, hay una inundación, si la persona se corta, si la persona se le cae una caja encima, ¿cuáles son los pasos que va a tener que seguir esa persona? ¿Cuáles son los pasos que va a hacer el equipo? ¿Cómo van a acompañar? Y creo que es esto, ¿no? De decir, bueno, nos pongamos en este rol más activo, ¿no? De decir, bueno, che, ¿cómo podemos transformar esto? Y lograr que se resguarden todos los actores. Como cierre, y conclusión, me gustaría que digan unas palabritas Gustavo, Mavi y Nancy como cierre. Así vamos liberando a las personas, bueno, pasamos un poquito el tiempo y bueno, que nos cuenten en el chat ustedes qué les pareció, así nos vamos conociendo un poquito más, qué se llevan hoy y a su vez si tienen alguna duda específica. Dale, Mavi, Nancy, así cerramos. Bueno, muchas gracias por mi parte, gracias por la convocatoria.
y también por la cantidad de gente que estuvo y sostuvo, por la cantidad de personas digamos, del palo de la discapacidad que estuvieron. Nada, los abrazo y sigamos para adelante. En relación a algunas consultas, las dimensiones y todo lo necesario para un ambiente accesible, lo pueden googlear y aparecen, hay guías que pueden bajar, ¿sí? Ponen esa pregunta y les va a aparecer inmediatamente, porque están medidas, la ergonomía y toda esa historia, ¿sí? Porque había una pregunta en el chat, me estuve fijando, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Mavi. Bueno, también, como dijo Nancy, perdón, agradecerte a vos, Luciano, por tomar esta iniciativa, como decís vos, de un tema que a veces pasamos de largo, que tan importante, y en lo que vos decías también, y todo lo que veníamos hablando también, tener en cuenta esto, ¿no? Que también ayudamos a los servicios de emergencia que van a venir en situaciones determinadas como incendios y demás. Entonces está bueno también. Gracias por traer este tema, gracias por convocarnos, gracias a todas las personas que participaron, y que podamos seguir ahondando más en estos temas. Y bueno, ahí paso yo la Sigo. publicidad de Hacemos Accesibilidad. Nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, como Hacemos Accesibilidad. Así que gracias, gracias y gracias. Y gracias a Paula que nos hizo la interpretación en lengua de señas. Paola, Paola. Paola, perdón. Gustavo, como cierre. Como cierre, decir, bueno, además de agradecer, que ya el equipo ha sido bastante claro en este tema de agradecer la participación, somos activistas, asumamos el compromiso en modificar, primero cuidémonos para cuidar a otros en los entornos donde nosotros trabajamos. Es la invitación a mirar dónde están estas barreras y proponer, no nos quedarnos callados, observar y proponer. Y por qué no decirle en qué te puedo ayudar. Yo digo que ahí está cada granito de arena, podemos hacer una sociedad mucho más accesible e inclusiva. Bueno, muchas gracias a ustedes por ser parte de este espacio. Creo que, como dije, este es un tema muy importante para empezar a conversar. Creo que es como el puntapié de este proceso de cambio. Y bueno, muchas gracias ahí a Mavi, Nancy y Gustavo por sumarse, por también el trabajo que vienen haciendo ustedes allá en el sur, que es muy importante en conjunto con otras organizaciones para promover también este eje de la prevención, de eliminar barreras para que todas las personas se sientan seguras, que puedan desarrollarse y crecer. Desde mi lado, agradecerle a cada uno de ustedes por ser parte. Vamos a subir el video a YouTube, así que aquellas personas que lo quieren poder volver a ver, lo van a poder ver ahí. Lo vamos a pasar todo por mail a los que se inscribieron. Así que desde ya, muchas gracias. Nos encontramos en el próximo Potenciando la Accesibilidad para seguir conversando sobre estos temas y empezar a pensar en herramientas que nos potencien como actores desde el rol que ocupa cada uno y desde el lugar en el que está cada uno. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.